Hoy, en Nivel Atlassian, vamos a estar aprendiendo todo lo que tenés que saber para hacer un buen uso de los grupos, roles de proyecto y esquemas de permiso. Bienvenidos, esto es Nivel Atlassian. Muy bien, hola a todos, bienvenidos nuevamente post intro. Como dijimos, hoy vamos a estar charlando de los grupos, los roles de proyectos y los permisos o los esquemas de permisos en los proyectos y cómo deberíamos estar usando esto para lograr los mejores resultados a la hora de manejar el acceso a nuestros proyectos, ¿no? ¿Quién puede ver o hacer determinadas cosas en nuestro proyecto? Vamos a empezar por explicar lo que la gente suele hacer mal y lo que nosotros recomendamos desde nuestra experiencia de cómo llevar a cabo y cómo manejar este proceso. Bien, entonces, primero vamos a explicar qué es cada uno de estos componentes por separado y después vamos a explicar cómo se relacionan entre sí. Por un lado, tenemos, por supuesto, el usuario. La licencia de usuario de una persona tiene acceso al sistema Jira. Bien, eso estaría representado por nuestros puntitos, circulitos verdes. Después tenemos la posibilidad en el sistema de crear grupos. Hay grupos que ya vienen precreados en Jira, como por ejemplo los grupos de acceso al sistema, donde si yo le doy de alta a un usuario, inmediatamente ese usuario ya está dentro del grupo de, por ejemplo, Jira Users, que es un grupo bastante estándar en todos los sitios de Atlassian, que es el grupo que si yo estoy ahí adentro tengo acceso al sistema de base, pero yo puedo crear grupos independientes para equipos de trabajo, para agrupar gente en base a lo que se me ocurra, absoluta libertad de crear grupos. Eso va a estar representado por nuestros cuadraditos violetitas. Después tenemos nuestros esquemas de permiso que ya se encuentran dentro del proyecto y es lo que nos permite indicar qué se puede hacer dentro de ese proyecto y quién puede hacer determinada cosa dentro de ese proyecto. Es decir, quién puede administrarlo, quién puede ser asignado tickets, quién puede asignar tickets, quién puede transicionar tickets, quién puede borrar tickets, etcétera, 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 etcétera. Después lo vamos a ir y ver más en detalle, por supuesto, pero es importante entender que es el esquema de permisos, que está indicado por nuestro recuadrito de líneas intercortadas. Línea de puntos, no de puntos, pero bueno, esta liñita no completa. También tenemos nuestros roles de proyecto, que en sí es como difícil explicarlos, pero son una opción dentro de la parte de acceso a nuestro proyecto, donde nosotros indicamos que una u otra persona tiene rol de administrador, rol de usuario, rol de developer, solo rol de visualización únicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos algunos predefinidos, otros podemos crear nosotros sin ningún problema. Eso va a estar representado por nuestros rombos amarillitos doraditos que tenemos por acá. Y después, bueno, por supuesto está el proyecto mismo, que si nos vamos al cuadrito ya que estamos viendo, es este recuadro celestito, proyecto 1, proyecto 2. Ahora bien, vamos a charlar de cómo sería una mala forma de hacer esto, que es súper común, súper común. Gente crea un proyecto nuevo y yo digo, Juan tiene que ser administrador de este proyecto. Entonces, voy a los permisos, al esquema de permisos del proyecto y anoto que administración de proyectos, agregar usuario, Juan. ¿Ok? Directamente pongo el nombre Juan en el esquema de permisos. ¿Por qué puede ser una mala idea eso? Vamos a hacerlo muy breve. ¿Por qué puede ser una mala idea eso? Bueno, ese esquema de permisos puede estar compartido por múltiples proyectos. Si yo agrego Juan al esquema de permisos directamente, Juan va a ser administrador de todos esos proyectos. Eso puede ser correcto o no. En general, no sería una buena práctica. Otra opción, otra cosa que la gente hace no ideal, es decir, bueno,
María, Pepe y Antonio tienen que ser developers en este proyecto. Entonces, van, mismo ejemplo, a los permisos de proyecto, a los esquemas de permiso y les dan por nombre, asignan, bueno, si el developer puede hacer tal cosa, entonces acá, entonces lo pongo allá, entonces lo pongo acá. Bueno, eso no está bueno. Vamos a discutir hoy una buena manera de combinar todos estos elementos para los mejores resultados. Voy a mencionar otro par de malos usos en medio de todo esto, pero es necesario que empecemos ya con el tema. Bueno, empecemos a hablar entonces de cómo sería un buen uso, de cómo nosotros sugerimos y cómo en realidad pensamos que el sistema está diseñado para que sea usado de esta manera. Lo que nosotros vamos a hacer es, desde el proyecto mismo, en el esquema de permisos no vamos a poner un nombre. En el esquema de permisos vamos a poner un rol. Entonces, si el permiso es administrar proyecto, yo voy a otorgar ese permiso al rol administrador. Si después, por ejemplo, bien simple, administrar proyecto, rol administrador. Borrar tickets, rol administrador. Yo no quiero que cualquier persona que esté en el proyecto tenga la capacidad de borrar tickets. Entonces, rol administrador. Ahora, transicionar tickets, ser asignado tickets. Sí, asignar tickets, por supuesto, eso es. Loguear horas en las tareas, ningún problema. Eso debería ser las personas que sean developers, que por ejemplo estén trabajando en el proyecto. Entonces, en todos esos ítems yo voy a poner permiso para rol developer, no para una persona. Ni siquiera para un grupo, sino para el rol developer. Interrumpo acá, grandote, el capítulo para recordarte que si estás aprendiendo algo, si estás sacando algo de valor de este episodio de Nivel Atlassian, consideres darnos un like, suscribirte al canal, dejarnos un comentario, son un par de clics, es absolutamente gratis y venimos creciendo un montón. A la fecha de grabado de este capítulo estamos a 2 personas de llegar a 200 suscriptores, así que estamos súper contentos. Los invitamos a que se sigan sumando, que compartan estos episodios, que nos hagan ofrendas al dios de los algoritmos para que esto siga creciendo y esta información llegue a todas las personas que la necesitan. Muchas gracias, continuamos aprendiendo todo sobre grupos, roles y permisos. Eso es lo que estaríamos significando acá. Dentro de mi proyecto 1, mi esquema de permisos va a estar armado en base a mis roles. El administrador, developer. También podemos tener rol de solo personas que necesitan acceso de ver el proyecto y no hacer más nada. Todo después lo vamos a entrar en detalle. Lo que quiero que se lleven hoy es el concepto de cómo organizar todo. Una vez que yo tengo mi proyecto con el esquema de permisos definido en base a los roles, lo que yo voy a hacer, y ahora nos vamos a ir para el otro lado, es yo voy a tener creado grupos de usuarios. Yo tengo acá mis usuarios individuales, María, Juan, Pedro, y yo voy a agrupar a estos usuarios en un equipo de trabajo. Para este ejemplo, ¿no? Voy a agruparlos en este grupo, vale la redundancia. Y después tengo Lucas, Antonio y Ana, que voy a ponerlos en este grupo. Y luego, yo, mediante el uso de roles de proyecto, que de nuevo son estos mismos, que están asignados al esquema de permisos, yo voy a ir al proyecto y voy a decir que el equipo B en el proyecto 1 cumple el rol de developer. Sin embargo, en el proyecto 2, mi equipo B cumple rol de administrador. Mientras que mi equipo A en el proyecto 2 es developer, pero en el proyecto 1 es administrador. Entonces, yo voy a dar roles a grupos y los grupos a su vez tienen los usuarios. Entonces, eso siempre se va a mantener porque es una buena idea hacerlo de esta manera. Porque yo de pronto, el día de mañana, digo, che, María cambió de equipo. Y si yo a María la tengo agregada en los esquemas, la tengo agregada directamente sobre el rol y no dentro de un grupo, tengo que ir a ponerme a borrar la María de cada uno de los lugares que estaba agregada María, ir después y reagregar María en el otro esquema o en el otro proyecto, en todos los lugares que María debería estar, cuando, si yo lo tengo ordenado de esta manera que sugerimos,
simplemente agarro a María y la cambio de grupo. Listo, cambié a María de grupo, se solucionó todo el resto. Porque este equipo sigue asignado a los mismos roles. Estos roles siguen asignados a los mismos permisos. Entonces, María, por consecuencia, simplemente con cambiarla de grupo, sacarla de uno, ponerla en otro, ya tiene todos los accesos correctos que tiene que tener. Versus tener que empezar a borrarla de acá, agregarla allá, ponerla en este lugar, sacarla de este esquema. Si este esquema está compartido, también afecta porque por ahí, si el esquema estaba compartido, volvemos al ejemplo 1, ¿no? Al ejemplo donde yo agregué a María como administrador directo en el esquema de permisos. Y de pronto María no cumple más ese rol en el proyecto 1, pero sí en el proyecto 2. Y ambos proyectos comparten esquema. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que ir, clonar el esquema, reasignar el esquema, ponerle a uno de los dos proyectos el esquema nuevo, porque en uno María sí tiene que quedar ahí y en el otro tengo que sacarla, pero todo un problema. Cuando, si se respeta esta estructura, yo cambié a María de grupo, se solucionó todo. María tiene todos los accesos que tiene que tener y perdió todos los accesos que no tiene que tener más. Es tan simple como eso. Nos queda un nivel más por encima de todo esto. Y eso es los permisos globales. Si hacemos un poquito zoom para afuera, tenemos los permisos globales. Estos ya son a nivel sistema. Van más allá de un proyecto mismo. Un permiso global va a indicar otras cosas y lo vamos a explorar en detalle. Hoy no nos vamos a meter en eso porque no quiero marear más. Pero sepan que por encima de todo están los permisos globales del sistema. Entonces, pasando en limpio, yo quiero en mi proyecto tener mi esquema de permisos configurado a roles. Mis roles asignados al grupo, o mejor dicho, mis grupos asignados a roles dentro del proyecto. Y por supuesto, mis usuarios dentro de grupos. Es simple una vez que lo veo así. Esto me permite el mejor posible manejo del acceso a toda la información. Por supuesto que hay un montón de variantes de esto, en el sentido de que yo puedo tener proyectos donde todo el mundo tiene acceso a todo, entonces esto no es válido. Simplemente en mi esquema de permisos puse all logged users, todos los usuarios que estén logueados en el sistema tienen acceso a hacer lo que sea. Listo, no hace falta más nada, pero esto sería lo escalable, esto sería lo indicado para organizaciones grandes, para gente que quiere tener todo ordenadito y ser prolijo con quién puede ver qué. Esta es la manera correcta de llevarlo. Usuarios en grupos, grupos en roles, esquema de permisos trabajando con roles y no con grupos, no con usuarios. Muy bien, eso fue todo por hoy. Bastante conceptual el video, espero que el grafiquito haya ayudado y se entienda por qué sugerimos hacerlo de esta manera. Si quedó cualquier duda, por supuesto, pueden dejarnos en los comentarios, lo aclaramos, lo charlamos de nuevo. En los próximos capítulos, ahora vamos a entrar a configurar esto propiamente dicho. Queríamos que se lleven los conceptos, entender qué es lo que vamos a configurar y cómo, para en los próximos episodios empezar a armar los grupos, empezar a armar los roles, los esquemas de permisos y explorar todo eso ya directamente en Jira, en el sistema, y armar estas configuraciones. Les agradecemos como siempre por sumarse. Una vez más, los invito a que se suscriban al canal. Estamos a nada de 200 suscriptores y súper contentos por eso. Así que muchísimas gracias a todos los que ya se han sumado. Gracias a los que se están por sumar ahora. Y nos vemos en el próximo capítulo de Nivel Atlassian.